Si aventuradamente vamos a hacer una dinámica, un ejercicio en donde a través de un mapa de riesgos nosotros vamos a ofrecer y a aportar nuestra idea de qué pudiera ser el riesgo, se los acepto, muchas gracias, está muy bien. Pero si ya son los dueños de proceso y son de alta dirección, aquí yo sí, con todo el compromiso del mundo, les diría, oigan, es su responsabilidad y obligación tener idea y conocimiento de la dependencia en donde están, conocer el contorno y saber cuáles son las principales problemáticas, situaciones críticas, peligros, amenazas por los cuales atraviesa su institución, para que entonces vayamos y nos anticipemos en los riesgos, con programas de trabajo, con acciones de mejora o bien acciones de control que me ayuden a administrar esos riesgos y mitiguen las problemáticas, amenazas, situaciones críticas. ¿No los he confundido hasta aquí? ¿Está todo muy bien? Porque aguas, estamos hablando por aquí ya de otros conceptos, estamos hablando de otras situaciones. Lo que nos interesa son los riesgos. Si yo trabajo dentro de una contraloría, yo tengo antecedentes de mi dependencia o entidad y yo sé que la Secretaría de Salud tiene recurrencia de observaciones, ¿verdad? Clásicas en adquisiciones y en obra pública. Recurrencia de observaciones. Y año tras año, y mis antecedentes son de 10 años para atrás. Siempre lo mismo. Oye, adquisiciones y obra pública, recurrencia de observaciones. Esa es una problemática. ¿Sí? Situación crítica cuando a través de esa recurrencia de observaciones resulta con que el presupuesto ya no alcanza, para lo cual está creada la dependencia entidad. Entonces, yo me tengo que irme a la parte preventiva, analizar los riesgos, conocer la causa de raíz una vez que analicé y evalué los controles, por lo cual son débiles, por supuesto, y se dan las problemáticas en adquisiciones y obra pública. Conozco la causa raíz y me vengo a la parte preventiva y desde aquí propongo administrar los riesgos para minimizar las problemáticas y las observaciones que se están dando en el área de obra pública y adquisiciones. ¿Ya lo cacharon? ¿Sí? Tenemos indicios, tenemos antecedentes, tenemos la manera de conocer cuáles son los principales factores de riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos de cada una de sus dependencias. Y por supuesto, si trabajamos dentro de una Contraloría, tenemos antecedentes, tenemos estudios, tenemos resultados, tenemos áreas de responsabilidades, tenemos áreas de quejas y denuncias, tenemos áreas de auditoría, cuyos resultados y antecedentes, informe tras informe, nos están diciendo cómo se encuentra la dependencia o entidad, ¿sí? Pues de ahí voy y agarro, estudio, analizo y me voy a la parte estratégica con nuestro señor secretario, nuestra alta dirección, y ahí es donde nosotros ofrecemos información para administrar estos riesgos que sean estratégicos y que me ayuden a disminuir toda la problemática que se lleva a cabo dentro de la dependencia o entidad. ¿Listos? ¿Sí? Necesito que una persona me repita lo que acabo de decir, porque es importante. Adelante, Heriberto. Con respecto a los riesgos, la identificación, bueno, pues es un proceso que en la medida que uno conoce el control interno, y que a lo mejor que te lo expliquen con manzanas, se va a dar cuenta cuáles son las partes débiles, que ahí es prácticamente el riesgo, que yo en mi forma de pensar sería diluirlo o eliminarlo, hasta donde sea posible. La identificación es en la medida en que va uno en el entorno del conocimiento del control interno, vemos las debilidades que puede haber en eso. No sé si es lo mismo que… Sí, claro, tiene que ver. Muchas gracias, Heriberto. Adelante, a quien le das el micrófono que nos apoye con la idea para confirmar lo que les acabo de platicar. ¿A quién le das el micrófono? A ver, me permite. Mande. Bueno, ¿qué es el riesgo? Ay, me perdí.
Es que estaba comentándole algo a ella. Por ejemplo, yo trabajo en el parque fundidora y nosotros en nuestro caso, por ejemplo, el riesgo, bueno, es no cumplir, por ejemplo, tenemos un estacionamiento. En ese caso sería no cumplir con las funciones y con un buen sistema para que no ocurran, por ejemplo, robos cuando se cobren los boletos del estacionamiento. Que, pues por poner un ejemplo, nosotros nuestro factor de riesgo ahí sería que el robo, y el único riesgo es no cumplir con el proceso o un sistema adecuado para que no ocurran ese tipo de situaciones. Por poner un ejemplo, por ejemplo, en el parque fundidora. Ok, muchas gracias. Ese fue un ejemplo de riesgos operativos. Ajá. Okay. Pero en todo momento yo les pediría a ustedes que veamos ejemplos de riesgos estratégicos. ¿Ok? Mande usted, adelante. A ver, entendí esto, que es necesario que conocer el entorno y antecedentes de la entidad a que pertenecemos o departamento para poder identificar las situaciones críticas que puedan presentarse en un momento que van a impedir el logro de los objetivos o metas que tenemos ahí y poder evaluar esos riesgos identificados para poder administrarlos y disminuir el impacto que vamos a tener y lograr bien el cumplimiento de los objetivos. Ok, muchas gracias. Así es. De tal forma, entonces, yo lo que les platicaba en este momento es que sí es importante que si vamos a hablar de riesgos, dos cosas. La primera, diferenciar que es un solo riesgo poniéndole la palabra no al objetivo. La segunda, todo lo demás son factores de riesgos, pero hay niveles de factores de riesgos y lo que nos interesan son los factores de riesgos estratégicos. Pero para determinar esto, yo les decía, oigan, hay que considerar el entorno, hay que considerar todos los antecedentes, una investigación previa, o bien hay que tener la capacidad, si soy el alto mando, hay que tener la capacidad de comprensión, de conocimiento, ¿verdad?, de experiencia, para aterrizar y definir en la matriz de riesgos que mi dependencia entidad nada más tiene 5 principales factores de riesgos por los cuales, si uno de estos se materializa, seguro se para la producción, se para el servicio, se para la función. ¿De acuerdo? Entonces no es nada sencillo. Oigan, si vamos a hablar de factores de riesgos de acuerdo al objetivo operativo en donde yo me desarrollo, es correcto, ustedes los conocen, son los dueños del proceso. Pero si nos vamos a la alta dirección, sí es importante que sepamos que nos referimos a riesgos estratégicos y riesgos que en su momento se van a subir al pleno del comité y ahí se van a estar administrando a través de un programa de trabajo y se le van a estar dando seguimiento trimestre tras trimestre para que estos se mantengan mitigados a su máxima expresión. ¿Sí? Acuérdense, un riesgo no ha sucedido. ¿Sí? Un riesgo no ha sucedido, pero está presente siempre. Y si llega a suceder, va a ser catastrófico el impacto. Entonces hay que disminuirlo, hay que mitigarlo. Estamos hablando de riesgos. De ahí en adelante, yo me fui con ustedes y les planteé, oigan, tenemos manera de conocer cuáles pudieran ser esos principales riesgos estratégicos que hay que mitigarlos, que hay que disminuirlos. ¿Por qué? Porque tenemos antecedentes, tenemos un órgano interno de control o bien una Contraloría Interna que nos está dando resultados constantemente, nos está apoyando nuestros procesos, procedimientos y nos están diciendo una evaluación continua de cómo se encuentran los controles. Y a la medida que existen infinidad de observaciones, quejas, denuncias, responsabilidades, en ese momento quiere decir que los controles están débiles, ¿sí o no? Y entonces yo ya sabría a dónde dirigirme, a qué área, a qué procedimiento, a qué elemento de control, ¿se acuerdan? La definición del elemento de control, poderlo soportar, poderlo reforzar, actualizar, para que entonces funcione adecuadamente y si una de esas actividades de control tiene que ver con la administración de riesgos estratégicos, pues me va a ayudar directamente a fortalecer estos controles. ¿Sí?
Entonces, estoy jugando con riesgos, objetivos y controles. Y de aquí en adelante viene la dinámica y se complica un poquito más, porque miren, de acuerdo a la metodología, este es, en términos generales, la metodología que les ofrecemos. Fíjense, está dividida en 7 etapas. Esta metodología tiene que ver, en principio, con la comunicación y consulta, que es lo que les acabo de platicar. Debido conocimiento de lo que son los objetivos, las estrategias y las metas para asegurar que esa dependencia de entidad funciona adecuadamente, que esa organización funciona adecuadamente. Dentro de la comunicación y consulta es importante mucho la visión conceptual que tienen nuestros señores líderes para que entonces podamos asegurar que se cumplan con los objetivos, su experiencia, su conocimiento, su capacidad. Es muy cierto que tenemos líderes con mucho conocimiento y también es muy cierto que con base a ello van a identificar más ágilmente los factores de riesgo. Y entonces en esos plenos, en esos comités, las reuniones que se tengan cada vez que presentan una matriz de riesgos, están hablando de no más de 10 factores de riesgos. Y los cuentan con las manos porque los conocen muy bien y los tienen presentes, los viven. ¿Ok? Pero si llegamos a ese pleno y estamos adivinando, tratando de decir cuál pudiera ser un factor de riesgo, perdón, pero entonces no procede, no funciona, no es de esa manera. ¿Ok? Lo que tiene que ver con el contexto es que hay que ver las cuestiones políticas, hay que considerar las cuestiones legales, cuestiones financieras, económicas, tecnológicas y sociales. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? De tal forma entonces que si hablamos del órgano estatal de control con su principal objetivo, que es vigilar, controlar y evaluar el sistema de control gubernamental dentro del gobierno del Estado de Nuevo León, y su principal riesgo es no vigilar, no controlar, no evaluar, ¿verdad? Entonces, yo podría decir en manera de escalerita que los riesgos que tiene que ver con el órgano estatal de control son los mismos riesgos que aplican para las contralorías en sus dependencias o entidades. ¿Es correcto? Nada más que a diferente escala. ¿Ok? Entonces vamos bien todos. Entonces quiere decir que si es el mismo objetivo de la Secretaría de la Función Pública a nivel federal, el mismo objetivo del órgano estatal, el mismo objetivo del señor municipio, pues estamos hablando de los mismos riesgos. Pero muchas veces lo que sucede con estos temas es que no hablamos el mismo idioma y es donde entonces no cuadramos. ¿Ok? Como verán, el apartado, la primera etapa de comunicación y consulta ya quedó bien claro que tiene que ver con tener bien claros los objetivos, las estrategias y las metas. ¿Me dicen por favor el objetivo del agua? Incrementar el margen de operación del organismo para garantizar a largo plazo los servicios que brinda y solventar las obligaciones contraídas. Perdón, ¿cómo se llama el sistema? ¿El sistema de agua? Servicios de agua y drenaje de Monterrey. Servicio de agua y drenaje. Muchas gracias. ¿Incrementar? Incrementar. ¿El servicio? El margen de operación. El margen de operación. Me dicen por favor el objetivo de… Aquí tenemos universidades también, ¿verdad? ¿Qué universidad nos visita, nos acompaña? A ver, aquí tienes. ¿Cuál es el objetivo de la Universidad de Ciencias De la seguridad. de la Seguridad? Es profesionalizar, capacitar, especializar al personal que integra el sistema, que participe en el sistema integral de seguridad pública. Muy bien, muchas gracias. Y automáticamente, una vez que yo conozco el objetivo, le pongo la palabra no y sé cuál es su riesgo. ¿Sí? Y de la misma forma, si yo me doy cuenta que dentro de la Administración Pública Federal, lo principal, básico, elemental es que no hay presupuesto, señores. ¿Se acuerdan? Sí. Siempre, olvídense, no hay que pedir presupuesto, eso está imposible, por ahí no hay que trabajarle.
No hay mayor estructura, ya lo tenemos claro, ¿verdad? Al contrario, nos vienen disminuyendo, ¿sí? ¿Qué otro factor de riesgo está presente? Estamos hablando de términos generales en la administración pública. Factor de riesgo, que se disminuye el presupuesto. Factor de riesgo, que se disminuye la estructura. Y hay que cumplir con los objetivos, aún así, ¿eh? Ajá, pero ahorita estamos hablando riesgos internos. Cambio normativo, cambio de políticas y lineamientos, modificación, reformas constitucionales. Sí. Llega el momento en que, señores, se define que los órganos internos de control, la Contraloría Interna, la función pública, se debilita. ¿Sí? Todo lo contrario, se refuerza, ¿verdad? En este ejemplo. Manejaron todavía por allá el tema de la corrupción, que no me lo han platicado ahorita, no sé por qué, pero bueno. Claro que sí, la corrupción es un factor de riesgo y sería el principal factor de riesgo si lo mapeamos, si lo ponemos en un cuadrante de atención inmediata. Los órganos fiscalizadores, vaya, ¿se acuerdan de la balanza que les mencionaba? Este es el ambiente ético y del lado derecho es la… Ok, y cuyo principal objetivo dentro de un órgano estatal de control o un órgano de vigilancia, como quieran llamarle, su principal objetivo es vigilar, coordinar y evaluar el control interno, el sistema de control interno gubernamental, pues automáticamente ahí uno de los principales riesgos es factor de riesgo, la corrupción. ¿Sí? Entonces resulta, de acuerdo a cómo estamos planteando el análisis, de acuerdo a cómo les estoy platicando el caminito, es difícil en la administración pública determinar cuáles son los riesgos estratégicos cuando, si nos metemos, están contaditos con los dedos. Que no esté de acuerdo, que quiera manejarlos diferente, que quiera en su momento hablar de otra cosa en vez de lo principal, básico, elemental, esa es otra cosa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, para hablar de riesgos, debemos de tener bien soportada la parte del ambiente ético, la filosofía que la alta dirección lleva a cabo, el convencimiento que tiene en el control interno, para que entonces no se opaque, no haya opacidad en aspectos conceptuales o en factores de riesgos que para nosotros son relevantes, importantes, trascendentales, pero que en su momento allá en el alto comité, ¿qué creen? Pues simplemente mejor hay que pasar al otro porque por el momento no hay que tocarlo. ¿Verdad? Por eso yo les decía, oigan, primero es el A y después es el B. Primero es conocer los controles, el ambiente ético, ver en qué nivel de cultura estamos para que entonces vengamos a proponer una evaluación de riesgos y una administración de riesgos, pero que ésta sea real, objetiva, que realmente me lleve a mi dependencia o entidad a tener mejores resultados. Ustedes dirán si se aplica o no, o la cantidad de resultados que van a obtener una vez que tienen administrados sus riesgos. Porque eso sí, yo quiero decirles que una vez que lo subieron a su mapa de riesgos, aplicaron la metodología, lo tienen bien analizado y estamos hablando de factores de riesgo realmente importantes y trascendentales que evitan o que bien administrados ayudan a cumplir los objetivos, entonces sí, hemos tenido éxito y la dependencia de entidad es un ejemplo a nivel nacional. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios en cuanto a estos dos principales, etapas que tiene que ver con la comunicación y consulta y el contexto en la alta dirección? Ya de aquí, si yo planteo la alta dirección, ya de aquí en adelante los riesgos relacionados con la dirección, los riesgos relacionados con el nivel operativo, pues ya es más ágil y dinámico hacer el ejercicio. Perdón, dame un segundito, mande usted. Una pregunta, ahorita que te comenté lo del estacionamiento, por ejemplo, en el parque, por decir un ejemplo. Si hay un manual y no cumplen con el manual, ¿ese es un riesgo estratégico? O sea, ¿no cumplen con las funciones
Si hay un manual de procedimientos y no lo están cumpliendo como es, ¿ese es un riesgo estratégico? Perdón, ese es un Sigue incumplimiento. siendo… Ese es un incumplimiento. ¿No? ¿Qué? A ver, es que vamos, Ajá. por favor, nada más ayúdeme, porque sí es importante. Vamos utilizando las palabras correctas. ¿Te refieres a que si no hay un manual? No, sí lo hay y no llevan a cabo las funciones como deben de ser para que todo funcione. ¿Eso es un riesgo estratégico o el riesgo sería no tener un manual? O sea, si hay un manual de procedimientos, A ver, vamos por partes. Ajá. ¿Cuál es tu objetivo? que se cumpla con lo que dice en el manual, o sea, que se lleven las funciones como es para que haya un buen funcionamiento en el estacionamiento. Ok, Ajá. ese es tu objetivo y estamos hablando de un objetivo operativo. Ah, ok. ¿Sí? No es objetivo ni directivo ni estratégico, es un Ya. objetivo operativo. Y dentro de ese manual están la serie de actividades y operaciones que hay que desarrollar para asegurar con el objetivo de esa área. ¿Sí? Ok. Ok. La pregunta ahora, ¿cuál es? ¿Cuál sería el riesgo estratégico, por ejemplo, ahí? Ah, ok. Lo que, tu nombre, perdóname, ya se me fue tu nombre. Dolores. Dolores. Dolores, lo que me está invitando a decirles es que esta parte de riesgos estratégicos, directivos y operativos, vamos a bajarlo al nivel operativo y seguir manejando los conceptos, ¿les parece? Estratégico, directivo y operativo. ¿Sí? No me mueve. Nada más estoy utilizando los conceptos en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, regresamos a que si existe… ¿Cuál es el riesgo de que no se cumpla con el manual? ¿Cuál es el riesgo estratégico? O sea, porque me dijiste, es un riesgo operativo. Y ahorita me preguntaba lo del manual, que si hay un manual y no se lleva a cabo como es, o no existe manual, me dices que sigue siendo un riesgo operativo. ¿Cuál sería el riesgo, un riesgo estratégico ahí? O, A ver, el riesgo estratégico es que en su momento en la alta dirección no tengamos bien definidas o alineados el reglamento interior con el objetivo y el objetivo con el plan estatal de desarrollo. Como consecuencia, si no está esta línea, el manual o los reglamentos interiores de la dependencia entidad donde estemos, pues van a ser ficticios. O bien, en su momento, no se anuncian adecuadamente bien, porque no hay manuales, no llegamos a nivel de manual, de reglamento, no están bien definidas las responsabilidades y operaciones de cada quien, de acuerdo a la estructura. Y eso da oportunidad a ambigüedades y eso da oportunidad a que si en un momento dado se llevan a cabo responsabilidades administrativas, pues ¿a quién le dan? A nadie. ¿O quién es el responsable? Pues nadie. El riesgo estratégico es que desde la alta dirección se alineen de acuerdo al plan estatal de desarrollo, de acuerdo al objetivo de la dependencia entidad para el que fue creada y su reglamento interior y manuales de procedimientos de organizaciones. Quiero pensar que esa es la respuesta. ¿Sí? Y nos fuimos, el ejemplo que nos ponías a nivel de manual, si no se cumple, pues sí es un riesgo operativo. Así es. Y lo transformamos a riesgo estratégico. ¿Ok? Y también yo les decía, oigan, esos tres conceptos vamos a utilizarlo en la vida cotidiana o bien a nivel operativo. ¿Sí? ¿Cuál sería un riesgo estratégico? Estando en la operación. Si ustedes quieren transformar la visión y transportarla a la operación, vamos también a utilizar ahí riesgos estratégicos, riesgos operativos y riesgos directivos, ¿no? O en cualquier momento en donde estemos en nuestra vida cotidiana. Yo sé que existen riesgos estratégicos, directivos, operativos, pero lo que más me va a causar interés a atender y administrar es lo que afecte mi vida, ¿no? ¿Verdad? sí. Claro, en la vida cotidiana.
Mande usted, por favor, Erika. Gracias por su apoyo. No, soy Sara. que está Ay, discúlpame, de este es lado. que el que veo es el personificador de lado, discúlpame. Sí, mira, decías de lo del manual, que ayer la falta de es un incumplimiento más que un riesgo, pero ahorita ya lo aterrizaste a que fuera un riesgo operativo. Más sin embargo, no sé, como te estaba entendiendo en un principio, el riesgo son las acciones, la falta del cumplimiento de las acciones que contiene el manual. Si el manual está para tener, no sé, evitar robos, evitar algún fin que va a tener ese manual. Y a lo que voy es, entonces el riesgo operativo ya es donde termina, o sea, a lo mejor en lo que se quiere evitar, que es un robo, que mejor circulación, que facilitar el acceso o los controles en sí en el acceso, no sé. Ahí es donde yo lo veo como ya el riesgo final, el riesgo operativo. A lo mejor estoy mal, eso es lo que nada más quería aterrizar, los riesgos operativos. Sí, muchas gracias. ¿Me ayudas, por favor? Necesito a alguien que me ayude a contestar a lo que propone. ¿Tu nombre es? Sara. Sara, alguien que esté todo el tiempo poniendo atención y con fina cordura que me ayude a contestar lo que dice Sara. Adelante, Martín. Aquí está Martín. Bueno, yo entiendo… No, perdón, lo que dijo Sara. Sí, o sea, Adelante, entiendo adelante. lo que trata de decir ella. Entiendo que son riesgos operativos. Anteriormente estabas hablando de riesgos estratégicos. Ya se revolvió ahí, bueno, no lo entendí, se revolvió ahí una cosa, un estratégico con riesgos operativos. Primero dijimos que el riesgo estratégico es lo que daba el objeto, vaya, de la función, de los manuales o de… el tipo de objetivo que busca, en este caso, el estacionamiento. Y pues yo me quedé en operativos, nada más. Ok, Martín.